En un mundo donde la fe era dispersa como la arena del desierto y los dioses eran tantos como las estrellas en el firmamento, un hombre escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. No fue un llamado ordinario, ni una voz que se perdiera en el viento. Fue un llamado que sacudió los cimientos de su existencia, una orden divina que lo arrancó de la comodidad y lo lanzó a un destino incierto. Esta es la historia de Abraham, el viajero de Ur, cuyo destino se entrelazó con lo divino y cuyo legado perdura hasta nuestros días. Prepárate para sumergirte en la vida de un hombre que caminó entre sombras de incertidumbre, pero con la luz de la fe iluminando su sendero. Un hombre que abandonó lo que conocía, guiado solo por la promesa de un Dios invisible. Esta no es solo la historia de un patriarca, es la historia del nacimiento de una nación, de un pacto eterno y de la semilla de la fe que florecería a través de los siglos. Sí, es la historia de Abraham, pero también es la historia de la fe que hoy nos sostiene. Antes de que su nombre resonara en las escrituras sagradas, antes de ser conocido como Abraham, el padre de multitudes, fue llamado Abram, hijo de Teraj. Un hombre común en apariencia, pero con un destino extraordinario. Nació y creció en Ur de los Caldeos, una ciudad bulliciosa y esplendorosa situada en la antigua Mesopotamia, en la región que hoy conocemos como el sur de Irak. En Ur, la vida giraba en torno a imponentes templos y la adoración de numerosos dioses. La idolatría impregnaba cada aspecto de la vida cotidiana. Era un mundo donde la fe en lo divino se dispersaba entre estatuas de piedra y ritos ancestrales. Fue en este contexto de politeísmo y tradición que la voz del Dios Altísimo rompió el silencio. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12, 1. No fue una simple invitación, sino un mandato. Un mandato que desafía la razón y la seguridad. Abandonar su hogar, su familia, su cultura, todo lo conocido, para seguir la voz de un Dios que no podía ver. Era un salto al vacío, sostenido solo por una promesa. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12, 2. La decisión de Abram no fue fácil. ¿Cómo explicarle a su familia que debía partir sin saber a dónde iba? ¿Cómo convencer a Sarai, su esposa, de dejar todo atrás por una promesa invisible? Pero la fe, cuando es genuina, no necesita todas las respuestas, solo necesita confiar en quien las tiene. Y Abram confió. Así, junto a su esposa Sarai y su sobrino Lot, comenzó un viaje que no solo cambiaría su vida, sino la historia de la humanidad. El camino no fue fácil. Los desiertos eran implacables, las dudas acechaban en la noche y los peligros acechaban en cada esquina. Sin embargo, cada paso que daba Abram era un acto de fe, un testimonio viviente de que la obediencia a Dios siempre conduce a un destino mayor. Cuando llegó a Canaán, la tierra que Dios le había prometido, no encontró un paraíso inmediato, sino pruebas que pusieron a prueba su fe. Hubo hambre en la tierra, conflictos con los pueblos vecinos y decisiones que lo pusieron en aprietos. Pero en cada dificultad, Dios reafirmó su promesa. El cambio de nombre de Abram a Abraham marcó un nuevo capítulo en su vida. Ya no era solo un hombre que obedeció un llamado, sino el patriarca de una nación que aún no existía. Sarai también fue transformada en Sara, la madre de reyes y pueblos. Su historia no fue exenta de errores y momentos de debilidad, pero demostró que la fe no es la ausencia de fallas, sino la disposición de levantarse una y otra vez. Amigos, la historia de Abraham es la historia de cada uno de nosotros. Dios nos llama a salir de nuestra comodidad, de nuestras zonas seguras, para emprender un viaje de fe. Nos desafía a confiar en Él aun cuando el camino es incierto. Nos recuerda que sus promesas son fieles, aunque tarden en cumplirse. Imagina abandonar todo lo que conoces. Imagina dejar atrás tu hogar, tu historia, tu seguridad, solo porque una voz celestial te ha llamado a algo más grande. Esa fue la realidad de Abraham. Un hombre que, sin mapas ni certezas, partió hacia lo desconocido con nada más que una promesa divina en su corazón. Y aquí está la clave. La fe de Abraham no era ciega, era una fe valiente, una fe que desafiaba la lógica y que, contra toda adversidad, seguía adelante. Al llegar a Canaán, la tierra prometida, Abraham se enfrentó a una realidad desafiante. La imagen de un territorio próspero y abundante contrastaba con la aridez del paisaje y las dificultades cotidianas. Sin embargo, su respuesta no fue la duda, sino la adoración. Construyó un altar en honor a Dios, sellando su compromiso con la visión que le había sido dada. Este gesto fue más que un simple acto religioso, era una declaración de intención.
Abraham marcó aquel lugar como sagrado, no porque la tierra ya fuera próspera, sino porque su fe le decía que lo sería. Pero las pruebas no se hicieron esperar. Una hambruna severa azotó la región, obligándolo a tomar una decisión crítica: quedarse y arriesgarse a la miseria, o partir en busca de sustento. Optó por lo segundo y llevó a su familia a Egipto, un lugar donde la supervivencia estaba garantizada, pero donde también lo esperaban nuevos desafíos. En Egipto, Abraham tuvo que enfrentar dilemas morales y estratégicos. Temiendo por su vida debido a la belleza de su esposa, Sara ideó un plan que, aunque le salvó del peligro inmediato, también trajo complicaciones. Este episodio nos muestra que la fe no es sinónimo de perfección. Incluso los elegidos por Dios tienen momentos de debilidad y temor. No obstante, Dios fue fiel a su pacto y protegió a Abraham, permitiéndole regresar a Canaán con mayores bendiciones y aprendizaje. Fue en ese contexto de altibajos donde Dios renovó su promesa. En una noche estrellada, Abraham escuchó la voz del Altísimo asegurarle que su descendencia sería incontable, tan numerosa como las estrellas del cielo. Esta renovación del pacto fue un momento clave. Dios no solo reiteró su compromiso, sino que también dio señales visibles de su promesa. Cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, garantizando que ella, a pesar de su avanzada edad, daría a luz un hijo. Aquí hay una lección poderosa. Las promesas de Dios no dependen de nuestra capacidad, sino de su fidelidad. Sara era estéril, Abraham era anciano, pero cuando Dios hace una promesa, Él mismo provee los medios para cumplirla. El viaje de Abraham en Canaán no solo fue un desplazamiento geográfico, sino un recorrido espiritual. Cada obstáculo fue una prueba, cada prueba una enseñanza, y cada enseñanza un peldaño hacia la plenitud de su destino. Su historia nos recuerda que la fe no es estática ni fácil. Es un proceso, un crecimiento continuo que se fortalece en la adversidad. Y ahora, te pregunto a ti, que estás leyendo esto, ¿en qué parte de tu viaje de fe te encuentras? Tal vez estás en la fase de la promesa, esperando señales claras. Tal vez te encuentras en la hambruna, enfrentando pruebas que desafían tu confianza en Dios. O quizás estés en Egipto, en una situación complicada donde tus decisiones han traído consecuencias inesperadas. Donde sea que estés, recuerda esto: Dios es fiel. Si Él hizo una promesa sobre tu vida, Él mismo se encargará de cumplirla. Te invito a que te suscribas al canal, le des like a este vídeo y dejes tu comentario. Queremos saber en qué parte de tu viaje de fe te encuentras. Y no olvides que en el enlace encontrarás más temas que fortalecerán tu caminar espiritual. Nos vemos en el próximo capítulo. Continuemos. Escucha bien esta historia, porque en ella hay una lección que cambiará tu vida. El nacimiento de Ismael y la tensión en la familia de Abraham es una historia que nos habla de fe, paciencia y la complejidad de nuestras decisiones humanas. Nos encontramos en un momento crucial en la vida de Abraham y Sara, una pareja que había recibido la promesa de Dios de tener una descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, la realidad de su situación parecía contradecir esa promesa. Los años pasaban y Sara seguía sin poder concebir. La incertidumbre y la espera pusieron a prueba su confianza en Dios, y es aquí donde comienza una historia llena de giros inesperados. La decisión de Sara, cuando la impaciencia se convierte en acción. Imagínate la angustia de Sara. Cada día despertaba con la esperanza de que quizás ese sería el día en que Dios cumpliría su promesa, pero el tiempo solo traía más dudas. En su desesperación, tomó una decisión que cambiaría la historia. Le propuso a Abraham que tomara a su sierva egipcia, Agar, como esposa para que pudiera darle un hijo. Esta no era una idea descabellada en su tiempo. En la cultura de la época, si una mujer no podía tener hijos, era común que su sierva los tuviera en su lugar, y esos hijos serían considerados de la esposa. Pero, aunque parecía una solución lógica, era una solución humana a un problema que solo Dios podía resolver. El nacimiento de Ismael, bendición y conflicto. Abraham aceptó la propuesta de Sara y tomó a Agar como esposa. Pronto, Agar quedó embarazada, y el hijo que creció en su vientre era una prueba viviente de que Abraham podía tener descendencia. Este niño fue llamado Ismael, cuyo nombre significa Dios escucha. Pero lo que debería haber traído paz y alegría al hogar de Abraham, trajo tensión y conflicto. Agar, sintiéndose empoderada por su nueva posición como madre del hijo de Abraham, comenzó a mirar con desprecio a su dueña, Sara. La relación entre ambas se volvió insostenible. Sara, llena de celos y dolor, exigió a Abraham que pusiera a Agar en su lugar.
Y así, la familia que intentó adelantar el plan de Dios, se encontró con las consecuencias de sus decisiones apresuradas. El encuentro de Agar con Dios. El conflicto se tornó tan grande que Agar huyó al desierto. Imagínate a esta mujer, vulnerable y embarazada, sintiéndose rechazada y sin un destino claro. Fue en ese lugar de soledad donde Dios mismo se le apareció y le habló. «Vuélvete a tu señora y sométete a ella», le dijo el ángel del Señor. Pero lo que siguió fue una poderosa promesa: «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada». Dios no solo la vio en su angustia, sino que también le aseguró que su hijo, Ismael, sería padre de una gran nación. Conmovida por este encuentro, Agar llamó al Señor El Roi, que significa el Dios que me ve. Las lecciones de la historia de Ismael. Esta historia nos deja valiosas enseñanzas. En primer lugar, nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas, pero en su tiempo y a su manera. A veces, en nuestra impaciencia, queremos forzar las cosas, pero eso solo nos lleva a complicaciones innecesarias. En segundo lugar, nos muestra que Dios no abandona a nadie. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa que Dios había anunciado a Abraham y Sara, Dios lo bendijo y le dio un futuro. Esto nos enseña que, aun cuando cometemos errores, Dios puede tomar nuestras decisiones imperfectas y transformarlas en algo bueno. Por último, nos habla de la importancia de la fe y la paciencia. Sara y Abraham tuvieron que esperar muchos años más antes de que naciera Isaac, el hijo de la promesa. Pero en esa espera, aprendieron a confiar verdaderamente en Dios. Hoy quiero preguntarte, ¿hay algo en tu vida por lo que estás esperando? ¿Has sentido la tentación de adelantarte a los planes de Dios y hacer las cosas a tu manera? Esta historia nos muestra que Dios escucha, que Él ve nuestra angustia y que su plan siempre es mejor que el nuestro. Solo necesitamos confiar y esperar en Él. La destrucción de Sodoma y Gomorra y la intervención de Abraham. La justicia divina es inmutable, y el juicio de Dios es inapelable. Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas, vibrantes, llenas de vida, pero también sumidas en la más profunda corrupción. En sus calles, la injusticia, la crueldad y el pecado se habían convertido en moneda corriente. Eran lugares donde la maldad no solo se toleraba, sino que se celebraba. Pero Dios, en su infinita justicia, había determinado que el tiempo de estas ciudades había llegado a su fin. La sentencia estaba dictada: destrucción total. Sin embargo, en medio de este panorama desolador, se alzaba un hombre cuyo corazón no podía permanecer indiferente: Abraham. Su fe, su amor por la justicia y su compasión lo llevaron a interceder por aquellos que tal vez, solo tal vez, fueran dignos de salvación. La intercesión de Abraham. Cuando Abraham recibió la revelación de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, su corazón se estremeció. No podía dejar de pensar en los justos que podían habitar en medio de aquel mar de maldad. ¿Sería justo destruir a los inocentes junto con los pecadores? Con una fe inquebrantable y una valentía sin igual, Abraham se dirigió a Dios en una de las conversaciones más audaces y conmovedoras de la Biblia. Señor, ¿destruirás al justo junto con el impío? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿No perdonarás a toda la ciudad por amor a esos 50 justos? Génesis 18, 23-24. Dios, en su misericordia, aceptó la petición de Abraham y prometió que si encontraba 50 justos, no destruiría la ciudad. Pero Abraham, sabiendo cuán profunda era la corrupción de Sodoma, continuó su ruego, reduciendo el número poco a poco: 45, 40, 30, 20, 10. Y Dios, en su infinita compasión, accedió. Si tan solo 10 justos se hallaban en Sodoma, la ciudad sería salvada. Pero la tragedia era inminente. No había 10 justos. Ni siquiera había 5. La visita de los ángeles a Sodoma. Dios envió a 2 ángeles a Sodoma para evaluar la situación. Lot, el sobrino de Abraham, los recibió en su hogar, y reconociendo su naturaleza divina, intentó protegerlos de la maldad de la ciudad. Pero los habitantes de Sodoma, cegados por su depravación, rodearon la casa exigiendo que les entregaran a los visitantes para abusar de ellos. La corrupción había alcanzado un punto de no retorno. Los ángeles, viendo la gravedad del pecado, advirtieron a Lot que debía huir de inmediato junto con su familia. La destrucción era inevitable. La fuga de Lot y el juicio de Dios. Cuando el alba comenzó a despuntar, Lot, su esposa y sus hijas abandonaron la ciudad.
Los ángeles les dieron una instrucción clara: no miren atrás. Pero el corazón humano es débil, y la esposa de Lot, incapaz de desprenderse de su pasado, desobedeció y volvió su mirada hacia Sodoma. En un instante, quedó convertida en una estatua de sal. Entonces, el juicio de Dios cayó con furia sobre Sodoma y Gomorra. Lluvia de fuego y azufre descendieron del cielo, consumiendo todo a su paso. Casas, calles, mercados, templos paganos, todo fue reducido a cenizas. La tierra misma pareció estremecerse ante el castigo divino. El impacto en Abraham. Desde la cima de una colina, Abraham observaba el horizonte. Lo que antes eran dos ciudades prósperas, ahora no eran más que humo ascendiendo al cielo como un testimonio del juicio de Dios. Este evento no solo reafirmó su fe, sino que también le recordó una lección crucial: Dios es justo y castiga el pecado, pero también es misericordioso y escucha a aquellos que interceden con corazón sincero. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato del pasado, es una advertencia para nosotros hoy. Nos recuerda que la corrupción desenfrenada tiene consecuencias, que Dios no ignora la maldad, pero también que Él siempre busca rescatar a los justos. Abraham intercedió por una ciudad entera, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la oración y la fe pueden hacer la diferencia. Ahora, te hago una pregunta: ¿estás viviendo de acuerdo con la justicia de Dios? ¿Estás siendo luz en medio de la oscuridad? Si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar tu comentario. Comparte tu opinión. ¿Qué lecciones te deja la historia de Sodoma y Gomorra? Y recuerda, en el enlace encontrarás más temas fascinantes que te harán reflexionar sobre la justicia, la fe y la misericordia de Dios. Continuemos. La prueba de fe con el nacimiento y el sacrificio de Isaac. Imagina el gozo absoluto de ver cumplida una promesa divina después de años de espera. La vida de Abraham y Sara se transformó radicalmente con la llegada de Isaac. Este niño, nacido cuando todo parecía imposible, fue la manifestación del pacto de Dios y una luz en medio de la incertidumbre. Sin embargo, como en toda gran historia de fe, detrás de la bendición se cernía una prueba de fuego, una prueba que desafiaría el corazón mismo de Abraham. El nacimiento de Isaac marcó un antes y un después en la vida de la familia. Durante años, Abraham y Sara habían soportado la espera, las dudas y hasta las decisiones precipitadas, como cuando Sara, en su impaciencia, ofreció a su sierva Agar para que diera un hijo a Abraham. De esa unión nació Ismael, quien se convirtió en un hijo amado, pero cuyo destino tomaría un giro drástico con la llegada del verdadero heredero de la promesa, Isaac. A partir de ese momento, la dinámica familiar se volvió tensa. La presencia de Ismael y Agar en el hogar provocó conflictos inevitables, y Sara, protegiendo el destino de su hijo Isaac, demandó su expulsión. Abraham, aunque dolido, siguió la dirección divina y dejó ir a su primogénito, confiando en que Dios cumpliría también su plan con Ismael. Este fue el primer gran desprendimiento de Abraham. Pero la prueba mayor aún estaba por venir. Dios llamó a Abraham y le pidió lo impensable, que ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac. Imagina el impacto de estas palabras en el corazón de un padre. Isaac no era solo su hijo amado, sino la confirmación de la promesa de Dios. Y ahora, Dios le pedía que lo entregara. La fe de Abraham fue llevada al límite. La lucha interna debió haber sido feroz. El dolor de perder a su hijo, la confusión de una orden que parecía contradecir todo lo que Dios le había prometido. Pero en su corazón, Abraham eligió confiar. Sabía que Dios es fiel y que, de alguna manera, proveería una salida. Así que, con el corazón desgarrado pero con una fe inquebrantable, se levantó temprano y partió hacia el monte Moria, llevando a Isaac con él. El viaje fue largo, y el silencio entre padre e hijo debió estar cargado de preguntas sin respuesta. En el tercer día, llegaron al lugar señalado por Dios. Isaac, sin saber la verdad, preguntó: «Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». A lo que Abraham respondió con fe: «Dios proveerá». Con cada paso hacia el altar, Abraham reafirmaba su confianza en Dios. Finalmente, ató a Isaac y levantó el cuchillo. En ese momento, cuando la fe se encontraba en su punto culminante, una voz lo detuvo. Era el ángel del Señor. Dios había visto la fe de Abraham y le reveló que no necesitaba sacrificar a su hijo. Un carnero, atrapado en un zarzal, fue provisto como ofrenda en su lugar. El monte Moria se convirtió en el escenario de una de las pruebas de fe más impactantes de la historia.
Abraham demostró que su amor por Dios era absoluto, que confiaba en él incluso cuando no comprendía. Y Dios, fiel a su naturaleza, proveyó un sustituto, reafirmando su pacto con Abraham y con todas las generaciones futuras. Este relato es un reflejo de nuestras propias vidas. Muchas veces, enfrentamos pruebas que desafían nuestra comprensión y ponen a prueba nuestra fe. Nos encontramos en caminos llenos de incertidumbre, en altares donde sentimos que perdemos lo que más amamos. Pero este relato nos recuerda algo poderoso: Dios siempre provee. Puede que no sea de la manera en que lo esperamos, pero Él nunca nos abandona. Hoy, quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no entiendes su plan? ¿Eres capaz de caminar en fe, aunque el camino parezca incierto? Abraham nos enseña que la verdadera fe no es solo creer en Dios cuando todo va bien, sino confiar en Él incluso cuando todo parece perdido. Imagina dejar una huella tan profunda que, miles de años después, millones de personas sigan hablando de ti. Esto no es una fantasía, es la realidad del patriarca Abraham, el hombre cuyo legado se extiende a lo largo de las civilizaciones y las religiones. Su historia no es solo un relato antiguo, sino una fuente inagotable de enseñanzas para quienes buscan fe, dirección y esperanza. Abraham no comenzó como un líder. No nació con un destino claramente escrito. Era un hombre como tú y yo, con dudas, con preguntas, con un pasado enraizado en Ur de los Caldeos, una ciudad de esplendor y paganismo. Sin embargo, recibió un llamado que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia humana. Dios le habló y le hizo una promesa: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Génesis 12, 1-2. Aquí comienza la odisea de un hombre dispuesto a dejarlo todo por la fe. La prueba suprema, la fe a ciegas. El viaje de Abraham no estuvo exento de dificultades. Enfrentó hambre, conflictos, y sobre todo, la prueba más grande de su fe, el sacrificio de su hijo Isaac. Este episodio es una de las más poderosas demostraciones de confianza en Dios. Imagina el dolor y la angustia que debió sentir al llevar a su hijo al monte Moriah, sin saber que al último momento un ángel detendría su mano. Este acto de obediencia es el corazón de su legado: confiar en la promesa de Dios incluso cuando el camino parece imposible. El legado de Abraham, un padre de naciones. Abraham no solo fue el patriarca del pueblo de Israel. Su descendencia se extendió más allá. Es el ancestro tanto del judaísmo como del islam y es reconocido en el cristianismo como el padre de la fe. En cada una de estas tradiciones, su vida y sus pruebas son ejemplos de cómo la relación con lo divino puede transformar el destino de la humanidad. Hoy, en un mundo donde la fe es constantemente cuestionada y donde muchos buscan sentido en medio de la incertidumbre, Abraham nos recuerda que creer es un acto de valentía. Su historia es un llamado a confiar, a avanzar incluso cuando no vemos el camino claro, a no rendirnos cuando la promesa parece lejana. Reflexiones contemporáneas. ¿Qué significa tener fe hoy? Podría parecer que la historia de Abraham es distante, pero en realidad, su mensaje es más relevante que nunca. En un mundo donde la duda es moneda corriente y el escepticismo se presenta como la única opción lógica, la vida de Abraham nos desafía a preguntarnos: ¿en qué creemos? ¿Qué estaríamos dispuestos a dejar atrás por algo en lo que confiamos con todo nuestro ser? Cada uno de nosotros enfrenta su propio viaje de fe. Tal vez no sea dejar una tierra física, pero sí abandonar una zona de confort, soltar una seguridad aparente y caminar hacia lo desconocido con la certeza de que algo más grande nos sostiene. El eco eterno de la fe de Abraham. La historia de Abraham es más que un relato antiguo. Es una invitación a la aventura de la fe, un llamado a confiar en lo invisible y a caminar con determinación hacia un destino que solo Dios puede revelar. ¿Qué harías si una voz poderosa e inconfundible te pidiera dejarlo todo y aventurarte en lo desconocido? Si te prometiera algo grandioso, pero sin darte detalles, sin garantías visibles, solo la certeza de que todo obedece a un propósito mayor? Así comenzó la travesía de Abraham, el hombre que se convirtió en el padre de la fe. Su historia sigue resonando a lo largo del tiempo, inspirando a generaciones enteras a vivir con valentía, a creer en lo imposible y a seguir el llamado divino sin temor. Acompáñanos en este recorrido por su vida, descubriendo cómo su fe se convirtió en un eco eterno que aún resuena en nuestros corazones. El llamado: dejarlo todo para ganarlo todo. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera y llena de comodidades. Tenía su hogar, su familia, su seguridad. Pero un día, Dios le habló:
Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12, 1. No se le dio un mapa, ni una explicación detallada, solo una promesa: haré de ti una gran nación. ¿Qué habrías hecho en su lugar? Abraham pudo haberse aferrado a lo conocido, haber exigido más detalles, haber esperado pruebas tangibles. Pero su fe le impulsó a obedecer sin titubear. Así comenzó su viaje, dejando atrás lo que conocía para abrazar un futuro incierto, confiando únicamente en la palabra de Dios. Esta es la primera gran lección de Abraham: la fe verdadera exige acción. No se trata solo de creer con la mente, sino de moverse en respuesta a la voz de Dios. ¿Cuántas veces has sentido un llamado en tu vida, pero el miedo a lo desconocido te ha paralizado? Abraham nos enseña que las mayores bendiciones llegan cuando nos atrevemos a dar el primer paso, incluso cuando el camino aún no está claro. La prueba del tiempo, fe en medio de la espera. Dios le prometió a Abraham una descendencia innumerable, pero los años pasaban y él seguía sin hijos. Su esposa Sara era estéril y la esperanza de ver la promesa cumplida comenzaba a desvanecerse. En nuestra sociedad moderna, acostumbrada a la gratificación inmediata, la espera parece una prueba insuperable. Pero la fe de Abraham nos enseña que los tiempos de Dios son perfectos. Durante 25 años esperó el cumplimiento de la promesa. En su impaciencia, trató de ayudar a Dios tomando decisiones erróneas, como concebir un hijo con su sierva Agar. Sin embargo, Dios no abandonó su plan. A los 100 años, Abraham y Sara vieron lo imposible volverse realidad. Isaac, el hijo de la promesa, nació. ¿Cuántas veces hemos sentido que las promesas de Dios tardan demasiado? ¿Cuántas veces hemos querido tomar el control y apresurar las cosas? La historia de Abraham nos recuerda que la espera no es un castigo, sino un proceso de preparación. En la paciencia se forja la fe, y cuando confiamos en el tiempo de Dios, recibimos bendiciones que superan nuestras expectativas. La prueba suprema, cuando la fe desafía la lógica. El momento más impactante en la vida de Abraham llegó cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Después de décadas de espera, el hijo que representaba la promesa debía ser entregado en un altar. ¿Cómo podía tener sentido este mandato? Sin embargo, Abraham no dudó. Tomó a su hijo y se dirigió al monte Moría, confiando en que Dios proveería. Este acto de obediencia radical nos desafía a reflexionar: ¿qué estamos dispuestos a entregar por nuestra fe? ¿Qué haríamos si Dios nos pidiera soltar lo más preciado para nosotros? Abraham nos muestra que la verdadera fe no depende de nuestra comprensión, sino de nuestra confianza absoluta en que Dios tiene un propósito mayor. Cuando Abraham levantó el cuchillo, un ángel detuvo su mano. Dios había provisto un carnero como sacrificio sustituto. Su fe fue probada, y su obediencia lo convirtió en un ejemplo eterno de entrega total a Dios. El legado de un hombre, el legado de una fe. Abraham no solo fue bendecido con una descendencia numerosa, sino que se convirtió en el padre de naciones. Su historia ha trascendido generaciones y religiones, siendo un pilar fundamental en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su fe sigue inspirando a millones de personas a confiar en Dios, a esperar con paciencia y a obedecer con valentía. Hoy, su eco sigue resonando en nuestras vidas. Cada vez que enfrentamos incertidumbre, cada vez que nos sentimos llamados a algo más grande, cada vez que nos cuesta confiar en el plan divino, la historia de Abraham nos recuerda que la fe es el puente entre lo imposible y lo milagroso. La historia de Abraham no es solo para ser leída, es para ser vivida. Es un recordatorio de que la fe es una aventura, una decisión diaria de confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan. Hoy, te invito a que reflexiones: ¿cuál es tu Ur? ¿Qué estás llamado a dejar atrás para abrazar el propósito que Dios tiene para ti? ¿Estás dispuesto a esperar con paciencia, a obedecer sin reservas y a confiar plenamente en que Dios cumplirá su promesa en su tiempo perfecto? Si esta historia ha tocado tu corazón y quieres seguir explorando las verdades que transforman vidas, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like y dejes tu comentario. Comparte este mensaje con alguien que necesite un recordatorio del poder de la fe. Y no olvides revisar el enlace en la descripción para más contenido inspirador. El eco de la fe de Abraham sigue resonando. ¿Te unirás a esta historia eterna?